Hola, ¿cómo están? En este nuevo video de nefrología vamos a ver unos conceptos clave antes de arrancar con las glomerulopatías. Se me ocurrió hacer esto más que nada porque a mí fue un tema que en la facu me costó bastante. Iba de libro en libro y las clasificaciones cambiaban, no entendía a qué se referían con membranas proliferativas, extracapilares, se me mezclaban las glomerulopatías. Entonces, a medida que las fui estudiando, las fui entendiendo un poco más y me resultó útil a mí estudiarlo de este modo. Lo que vamos a hacer es ver los patrones de daño y los mecanismos de daño que llevan a estos patrones. Lo que voy a hacer es identificar a cada uno con un color, los patrones van a estar en verde y los mecanismos en rojo, y cada patrón va a tener un número al igual que cada mecanismo, para que cuando nosotros veamos una glomerulopatía las identifiquemos con el número y color. Es útil también que ustedes tengan este cuadro a la hora de estudiar para que ustedes puedan siempre recurrir a él y les sea más fácil para entender y memorizar. Ahora sí pasamos a los patrones de daño. Es importante entender dónde encajan dentro de las glomerulopatías. Básicamente, nos lo va a informar el anatomopatólogo. Un paciente viene a la consulta, por ejemplo, diagnosticamos un síndrome nefrítico y decidimos obtener una biopsia. Esto lo mandamos a anatomía patológica y nos va a venir, por ejemplo, con un patrón extracapilar. Entonces nosotros ya sabemos a dónde localizarnos dentro del glomérulo. Vamos a pensar en patologías que generen daño extracapilar. Esto después lo vamos a ver en los mecanismos. Además es importante entenderlos porque el daño, dependiendo de qué se dañe el glomérulo, la clínica que nos genere. Es por eso que vamos a intentar explicarlo de manera detallada para que se entienda y así después si nosotros nos acordamos por ejemplo que la nefropatía IgA tiene patrón mesangial, nos vamos a acordar tal vez de la clínica que tenga o lo pensamos al revés. Entonces ahora sí, primer patrón, el patrón mesangial. Recordemos un poco la estructura del glomérulo. Nosotros habíamos dicho que era un ovillo capilar que está todo rodeado por esta matriz y células mesangiales que tenían determinadas funciones. Una de ellas es ser el cemento de este glomérulo. Cuando hay una lesión en las células mesangiales, la reacción inmediata va a ser proliferar. Eso es como un mecanismo de defensa que tiene el mesangio ante una lesión. Y además disminuir la capacidad de síntesis. ¿Qué pasa? Recordemos que los capilares son fenestrados, es decir, no es una pared continua. Por lo que si se pierde esta capacidad, este cemento, los hematíes se van a extravasar y van a pasar a la orina, generando la hematuria. Entonces el patrón mesangial se caracteriza por la clínica de la hematuria. Esta hematuria puede ser macro o microhematuria. ¿Cuándo va a ser macro? Cuando sea un daño que se produzca de manera brusca y rápida, y va a ser microhematuria cuando sea lento y progresivo. También se puede acompañar o no de proteinuria. Esto va a depender, por ejemplo, si se lesiona otra parte del glomérulo, que obviamente hay enfermedades en las cuales coexisten diferentes patrones de daño en diferentes momentos del tiempo o bien al mismo tiempo. Segundo patrón que vamos a ver es el mesangio capilar, que se asemeja bastante al mesangial, únicamente está afectado un poco más el capilar, y algo característico que se informa en las biopsias es el doble contorno, como vemos en la imagen. Pero la realidad es que la clínica es similar, por no decir igual, al patrón mesangial. Después seguimos vienen dos patrones que son el endocapilar y el subendotelial. ¿Qué vendría a ser dentro del glomérulo donde se sitúa la parte endocapilar y la parte subendotelial? Bueno, estas son cosas que también aparecen en los libros y al menos a mí me prestaban a la confusión. Endocapilar básicamente va a ser todo lo que esté del glomérulo para adentro, es decir, glomérulo y mesangio básicamente. Por eso una proliferación endocapilar vendría a ser, por ejemplo, una proliferación del mesangio. ¿Y el espacio subendotelial cuál es? Es el espacio que está entre la membrana basal glomerular y el capilar. Es ese mini espacio donde se van a, por ejemplo, depositar inmunocomplejos, que después vamos a ver cuáles, y van a generar una lesión. ¿Qué tipo de lesión genera el daño del subendotelio? Recordemos que la barrera de permeabilidad estaba conformada por el capilar, que es el que impedía o el que permitía el paso de los hematíes, la membrana basal y los podocitos. La membrana basal y los podocitos son los principales encargados de frenar el paso de las proteínas, porque por ejemplo las repelen. Entonces, cuando hay un daño en alguna de estas dos estructuras o las dos, va a haber proteinuria, en mayor o menor magnitud. Cuando se daña el subendotelio, va a haber proteinuria, pero una cruz. O sea, va a haber proteinuria, pero no tanto, no va a llegar al rango nefrótico. Ahora, cuando nosotros vamos al patrón subepitelial,
Es decir, pasamos la membrana basal. ¿Cuál es el espacio subepitelial entre la membrana basal y el podocito? Cuando se deposita algo ahí y genera daño, esta lesión va a generar alteración de la membrana basal y de los podocitos. Entonces la proteinuria va a ser masiva. En este caso la proteinuria suele ser de rango nefrótico. Ahora nos quedan los últimos dos patrones. Tenemos el extracapilar. ¿Cuándo ocurre? En general cuando hay una ruptura del glomérulo. En alguna patología aguda, por ejemplo en un fracaso renal agudo, el glomérulo se rompe y esto va a generar proliferación de las células extracapilares. ¿Qué hay en el extracapilar? Las células epiteliales. Esto empieza a proliferar mucho. Imagínenselo como que desde el área de ruptura eso prolifera un montón y hacia los costados va disminuyendo. Y esto que genera la imagen típica de semiluna. Después vamos a ver, estas semilunas pueden ser fibrosas o epiteliales y de esto va a depender la reversibilidad del cuadro. Entonces esto puede darse, como ya dijimos, en un contexto de fracaso renal agudo y en general suele manifestarse como un síndrome nefrítico. Y el último patrón que nos queda es la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Esto suele verse en contextos de albuminuria persistente, mantenida es lo mismo. Recordemos que la albuminuria, la albúmina, es muy, muy, muy tóxica para el glomérulo. Esto va a generar lesión, cicatriz, que va a terminar en una glomerulosclerosis focal y segmentaria. Y ahora para terminar con los patrones, me gustaría hablar un poco de los inmunocomplejos y dónde se van a depositar dependiendo del tamaño. Los inmunocomplejos se forman gracias a un anticuerpo que puede o no estar preformado y a un antígeno que llega a nuestro organismo. Hay inmunocomplejos que van a ser muy grandes y esto se va a dar en contexto de un anticuerpo preformado. Es decir, llega un antígeno al cuerpo, nuestro sistema inmunológico lo reconoce y hay muchísimo anticuerpo para la cantidad de antígeno que acaba de llegar. Entonces se van a formar un antígeno con 100 anticuerpos alrededor. Este inmunocomplejo es muy grande. Cuando nuestro sistema reticular endotelial no lo elimina, va hacia el riñón y es tan grande que no va a pasar más allá del mesangio. Entonces, en el mesangio se van a depositar inmunocomplejos grandes a través de, como dijimos, anticuerpos preformados en un contexto de cronicidad. Por ejemplo, esto sucede en la nefropatía IgA. Hay anticuerpos preformados que van a atacar un antígeno y van a ir al riñón y esto va a generar hematuria. Ahora, cuando el anticuerpo es un poco más chico, en una situación subaguda, por ejemplo, no hay tanto anticuerpo preformado para este antígeno que acaba de llegar, hay un 50-50. Esto va a pasar un poquito más allá del mesangio y va a llegar al subendotelio. En este caso, estos inmunocomplejos se van a depositar ahí, van a generar daño y, como ya dijimos, van a generar proteinuria. Y ahora, ¿qué pasa cuando el inmunocomplejo es aún más chiquitito? Porque llega un antígeno que nuestro sistema inmunológico no reconoce y empieza a generar anticuerpos de nuevo. Va a haber un antígeno o muchísimos antígenos y muy poquito anticuerpo, entonces va a ser 1-1. Este inmunocomplejo va a lograr pasar la membrana basal glomerular y va a llegar al subepitelio. Esto se da en un contexto de infección aguda. Todo esto entiendo que tal vez ahora no tenga tanto sentido, pero es importante que lo recuerden y lo tengan anotado para que cuando veamos cada patología entiendan por qué llegó ahí el inmunocomplejo, la clínica que genera y el patrón que nos va a informar el patólogo. Como les decía recién, sé que es un montón de info tal vez para arrancar, pero les juro que al final de las glomerulopatías va a tener todo sentido y véanlo la cantidad de veces que sea necesario para entenderlo, a la mitad de las glomerulopatías o hoy mismo 1000 veces seguidas. Bueno, ahora sí, con los mecanismos de daño, esto es más cortito. Básicamente tenemos 5. El primero es el depósito de inmunocomplejos, como estuvimos recién contando un poco, que pueden ser o que lleguen o que se formen in situ, ¿sí? Debido a algún antígeno del glomérulo y un anticuerpo que lo reconozca. Segundo patrón, depósito de inmunoglobulinas directamente. Tercer patrón, depósito de C3 del complemento. Después vamos a ver, hay una enfermedad particular de depósito de C3. Cuarto, depósito, pero no de algo inmune, sino de algún material, por ejemplo. Y el último es el daño directo o en aquellas glomerulopatías en las cuales no hay depósito. Estos 5 mecanismos tienen cada uno diferentes enfermedades, que después las vamos a ir desglosando y yo, como les dije, les voy a ir diciendo el número del mecanismo y el número del patrón para que ustedes vuelvan a este cuadro y entiendan bien la clasificación. Hasta acá llegamos con este video, ojalá les haya servido, a mí la verdad me resultó fácil estudiarlo así,
Cualquier duda me escriben, está el mail en la descripción del canal o me lo dejan en comentarios.